En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth de López. Pertenezco al capítulo Maquiliscuat. Físicamente nos reuníamos los sábados a las 8 de la mañana en el restaurante Los Ranchos. Ahora pues estamos haciéndolo como todo, ¿verdad? Vía Zoom. Y pues para los que nos quieran visitar, ahí estamos. Bueno, ya les dije, mi nombre es Elizabeth. Yo nací en un hogar normal, ¿verdad? Mamá, papá, hermanas. Tuve una infancia bastante bonita, tuve una infancia y una adolescencia pues tranquila dentro de un hogar lleno de mucho amor. A mis 15 años conozco al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Guillermo. Ya hoy en julio vamos a cumplir 33 años de casados, gracias al Señor. Bueno, nos casamos, comenzamos el matrimonio lleno de amor y de ilusiones, como todo, ¿verdad? Y les voy a decir que tenemos un matrimonio bastante bueno. En ese momento, pues, estábamos bien, pero en lo personal yo sentía bastante vacíos en mi corazón. Nos conocimos con Guillermo a los 15 años, a los 20 años estábamos teniendo ya a nuestro primer hijo, Guillermo. Al año y medio nació Alejandra, así es que estábamos ya en un hogar, pues, con dos pequeños y como les digo, era tranquilo, pero siempre faltaba algo. Y Dios habló a mi corazón y en un momento pues conocí de Dios en una iglesia. Yo iba con los niños y todo hasta ese momento pues estaba bien. Mi esposo no es que se declarara ateo, pero él no creía en Dios. Él decía que si él podía tocar algo, pues existía. De lo contrario, el hombre en su necesidad de sentirse aliviado por sus faltas, había creado a un Dios. Y él lo decía de esa manera. Entonces, pero a mí me dejaba ir a la iglesia y a mis hijos. Llega el momento, ya a mis 33 años, ¿verdad? Viene Diego, mi tercer hijo, que hoy tiene 18. Eh, Diego nace a los 2 meses que él tiene de nacido. Me empieza a mí un dolor muy fuerte, ¿verdad? Por el estómago. Y como toda buena mujer, me empecé a automedicar. Déjenme decirles que yo era una persona muy adicta al trabajo y había dejado ya a los 2 meses a mi niño, ya estaba trabajando. Entonces, en eso que estábamos, en el transcurso del día, pues el dolor siguió, no se me quitaba, fuimos al médico y lamentablemente llegamos a un médico que no me hizo las pruebas como debían de haber sido y me puso una inyección y me mandó de regreso a la casa. Al filo de la medianoche, en la madrugada, yo ya no aguantaba el dolor. Eh, Déjenme decirles de que fue un momento muy difícil.
yo como ya estaba en la iglesia, pues me había aprendido muchísimos versículos de la Biblia. Y yo los comencé a decir entre consciente e inconsciente. Yo le decía, yo le pedía al Señor, yo quiero conocer a mi hijo y que mi hijo me conozca, porque es bien triste que mi hijo solamente tenía 2 meses. Y gracias a Dios, bueno, llegamos al hospital, yo llegué desmayada, al día siguiente despierto en esta posición, ¿verdad? Antibióticos en un lado y medicamento en el otro. Resulta que abro los ojos y dice el médico, esta señora, ¿verdad? Es un milagro, porque resulta que era una apendicitis. Y como no me la traté de repente, se explotó y se me hizo una peritonitis. Y en realidad, pues soy de los escasos casos que siguen con vida. Y yo en mi ser, en mis adentros, yo dije, bueno, en realidad si esto ha servido para que Guillermo crea en que hay un Dios y un Dios sanador, está bien. Y lamentablemente, como Diego había sido una cesárea, ya pues la peritonitis fue otra abertura, sí. Tuve bastantes problemas para cicatrizar y pasé mucho tiempo en casa. Y antes no había tanta tecnología como para decir que iba a trabajar desde la casa. Gracias a Dios por eso. Y estando en casa, me dice mi esposo, vaya, me gusta tenerte en casa, así es que de ahora en adelante ya no más iglesia de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya no. Si quieres ir, los domingos. Y los niños, si quieren ir, que vayan, pero ya no va a ser obligación para ellos. Bajo esa indicación de mi esposo, pues no hice otra cosa más que obedecer. Pero lamentablemente no solo me aparté de la iglesia, sino que también me aparté del Señor. Y empezamos a tener una vida con mi esposo, pues de salir los viernes y los sábados. Y teníamos un grupo de amigos. Y cuando al comenzar a salir así, pues yo sentía así como, me sentía incómoda. Y mis amigas me decían, andas con tu esposo, ¿qué preferís que ande con otra? Mejor que tú andes con él. Y créanme que sí comenzamos pues, a salir con él, ¿verdad? Y me alejé totalmente del Señor. En eso siempre hay personas que a uno lo aman muchísimo y una mujer que me ama mucho me dijo, Eli, yo estoy en un grupo y quisiera que tú fueras. Entonces yo le decía a ella que no, que no, que no y que no. Ya por la 7ª vez le dije, mira, voy a ir. Entonces ya bajo esas circunstancias, me dice esta mi amiga de que me estaba invitando a un grupo, ¿verdad? Un grupo de mujeres de negocios. Y yo al principio le decía que no, por fin le dije que sí, voy a ir, pero ya no me vayas a volver a invitar. Cuando llego a ese lugar, ¿verdad? Resulta que era la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, de la División Damas. Y miren, me recibieron con un abrazo espectacular, un abrazo que me hizo de verdad entender que era Dios el que me andaba buscando, que era Dios el que me estaba diciendo, hija, aquí estoy yo, ven conmigo. Y a partir de ese momento entendí, porque la visión de FINEG es en realidad que muchos hombres, ¿verdad?, de negocios puedan conocer a un Cristo vivo. Y a raíz de que ellos lo puedan conocer, pues cuando el hombre de familia se convierte al Señor, la sociedad puede cambiar completamente. Y nosotros como damas, pues somos básicamente una ayuda, ¿verdad? Para que si nuestros esposos no están en Cristo, poderlos invitar a los capítulos de hombres y que ellos puedan conocer de Cristo. Y ese fue mi caso. Yo conocí de Cristo más en fraternidad, entendí lo que era una relación con Dios, empecé a servir, ¿verdad? Con muchísimo empuje. Y llegó un momento en que yo invitaba a mi esposo, porque yo llegaba en las noches, me tocaba martes en la noche y yo le contaba lo que había pasado. Y le contaba los testimonios y él cada vez se fue interesando más. Y una cosa muy importante, él vio en mí un cambio. Él vio en mí cambios radicales en muchísimas áreas de mi vida. Y esa fue la forma en realidad que él quiso volver a ver quién era ese Cristo que yo estaba hoy en esta segunda ocasión anunciando. Pues resulta que él empezó a ir a un capítulo y lo llevaron a un SAEL. Los SAELes en la fraternidad son seminarios de capacitación para líderes. Y él, él cuenta en su testimonio, que en ese momento el Señor lo tocó
Él lloraba como niño, pero con la misma que llegó se fue. En el año 2009, ¿verdad? Yo de verdad le pido al Señor de todo mi corazón que mi esposo pues lo conociera, que lo atrajera, que yo me comprometí a servirle mucho más, pero que yo deseaba de mi corazón que mi esposo de verdad pues creyera en él. Dios no se hizo esperar. En junio del año 2010, yo estaba comenzando a coordinar ya mi tercer capítulo. Y justamente en ese mes, mi esposo cae gravemente enfermo. Él de la noche a la mañana se quedó como sin gasolina, ¿verdad? Y pasaron 6 meses de junio a diciembre, en los cuales mi esposo estuvo ingresado. Eran ingresos alternos porque entraba 15 días, salía 2 días, ahí lo volvíamos a llevar y así. Tuvieron 3 meses, básicamente, de hacerle exámenes y no le encontraban nada. Y al final resulta que allá por octubre nos dicen que eran los riñones, septiembre, octubre, y que se los iban a comenzar a tratar. Y empezaron a ponerle bastante medicamento, hacerle una especie de, bueno, todos los días le hacían exámenes. Era impresionante cómo estaba mi esposo, estaba infladísimo, más de 400 libras, él midió 1,90 y era muy difícil de movilizarlo. Pero ya en noviembre me dijo la doctora, mire, le vamos a poner el último tratamiento, pero si él no reacciona, ya no hay esperanzas. Y a él definitivamente se va a diálisis o a un trasplante de riñón. Le pusieron el tratamiento y no funcionó. Y yo le voy a decir que en ese tiempo yo de verdad le pedía muchísimo al Señor. Conocí, ¿verdad?, que era pedirle a Dios postrada en el piso, levantando mis manos, lo adoraba, lo alababa y le pedía que me lo dejara, porque la verdad que yo no había estado, imagínense, desde los 15 años lo conozco a mi esposo, entonces era así como que yo no estaba acostumbrada a vivir sola, y yo se lo dije al Señor. Y Dios fue bueno. En el 17 de diciembre me dice la doctora, llévese, tal vez pasan las fiestas con ustedes, y el 29 de diciembre lo trae. El 23 de diciembre llegaron unos fraternos a orar por él. Y fue una unción preciosa que el Señor usó, fue algo bien lindo. Y yo les voy a decir, el 29 de diciembre que llegamos, ya no, o sea, del 17 al 29 ya eran 12 días y era un logro para nosotros que él no fuera al hospital. Llegó por su propio pie, el doctor le dijo, por los exámenes también, porque una sola vez hacen exámenes, veo que las cosas están mejorando, no lo voy a pasar todavía ni a diálisis ni a que lo valoren con el trasplante. Y bueno, miren, eran prácticamente 11 pastillas las que mi esposo se tomaba. Él, de su propia voluntad, dejó de tomarse y solamente se tomaba 5. En enero que llegamos, ante el doctor, el milagro ya estaba hecho, ¿verdad? El doctor le dijo, ¿qué está tomando? Mi esposo le dice, solo 5 pastillas. Y le dice el doctor, sigamos así. Y fue un milagro maravilloso que Dios hizo en él, ¿verdad? Lo levantó total y completamente. Se metió de lleno a servirle al Señor en fraternidad. Se metió de lleno a servir al Señor en la iglesia. Yo les voy a decir que tuvimos unos momentos maravillosos en comunión con el Señor, en servicio al Señor juntos. Y seguimos. El Señor nos levantó en las finanzas increíble. Tuvimos un despegue en la empresa fuerte, bueno. Y las cosas iban muy bien. Pero cuando las cosas van muy bien, a veces nosotros también probablemente, ¿verdad? En mi caso, no estaba yo como debería de estar con el Señor. Y el Señor de verdad que quiere que nosotros estemos con Él. No medio, sino que con Él. Aparte que ya habíamos visto sus milagros. Diciembre del año 2017 yo me sentía muy cansada. Todo ese año yo me había sentido demasiado cansada. Y yo decía que era porque ya tenía 50 años, ¿verdad? Ahorita tengo 52 y en aquel momento eran 50. Y que ya pues era por eso, había tenido varios eventos muy fuertes en ese año, que se había casado mi hija, se había ido del país con el esposo y mi mami también se había ido del país. Entonces era como un diciembre un poco triste para mí. Pero en enero, Dios es bueno, Dios es fiel. Yo no tenía ningún síntoma de nada. El 26 de enero exactamente tuve un sueño y era que una mano entraba
parte de mi cuerpo y sacaba algo. Yo me desperté muy asustada y a raíz de lo asustado que me desperté busqué a la doctora. Fuimos con una amiga, ¿verdad? A uno de los exámenes que me dejaron. Y en ese momento el radiólogo, sin más ni más, me dijo, señora, usted tiene cáncer. Eh, tiene que empezárselo a ver. Y en ese momento que me dijo la palabra cáncer, fue así como, ¿qué? Y esa amiga que iba conmigo, ella se puso a llorar y yo la abrazaba como que a ella le habían dicho que ella tenía el cáncer y empezamos a orar con ella. Claro que ahí en ese momento sí me quebranté. En ese momento no sabía lo que venía, ¿verdad? Pero Dios sí. Y Dios nos prepara. Dios me había preparado a mí. Me había preparado con alabanza, me había preparado con palabras, me había preparado en todos los aspectos para que yo estuviera fuerte. Sin embargo, en esos momentos, son momentos tan duros que uno la verdad pues no, vienen muchísimas emociones en esos momentos. Y bueno, empezamos, vamos donde el médico, ya donde el oncólogo. Ya el oncólogo dice, bueno, miren, esta es una enfermedad de familia, ¿verdad? Diciéndole a mi esposo. Y comenzamos, ¿verdad? A hacerme los exámenes para poder ver por dónde comenzaban. Y como el tumor estaba demasiado grande, el doctor decidió, ¿verdad?, operarme primero. En todo eso, ¿verdad? El capítulo de mi esposo estaban en oración constante a las 5 de la mañana. Nos levantábamos con mi esposo, ¿verdad? Pasamos orando más de un mes, todos los días a las 5 de la mañana con el grupo de hombres. Y entonces yo pensé que, que sí iba a desaparecer el tumor, pero no. Dios tiene propósitos, Dios tiene grandes y firmes para uno. Y a veces uno no lo entiende, pero créanme que sí fue duro. Mi operación es básicamente así, de 35 centímetros. Y yo dije, bueno, sacaron el tumor ya, y yo le pedí a Dios, no quería que me hicieran nada, ni de radioterapias, ni quimioterapia. Yo le decía al Señor, me daba pánico. Pero en ese lapso, antes de ir donde la doctora para que me dijera qué tipo de tumor y qué tipo de cáncer tenía, yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué? Y no recibía respuesta. Solo me daba palabras, solo me daba alabanza, solo me decía alabando. Cuando llegó donde la doctora, me dice lo peor que a alguien le pueden decir con un diagnóstico así. Estamos dice la doctora, ¿está usted grave? El cáncer es tipo 3, ya hay metástasis, y tenemos que hacerle un tratamiento que dura prácticamente 2 años. Miren, cuando a mí me dijeron eso, se me vino el mundo abajo. Se me vino el mundo abajo y yo salí desconsolada. Pero justamente cuando yo salí, me encuentro con una persona que me abraza y me dice, gracias, usted oró por mí. Y el tumor que me sacaron me salió negativo. Y yo me quedé, y era una persona con la que estuvimos en las 2 camas a la par, y antes de irnos a la operación, a ella le iban a operar del estómago por un tumor y a mí de la mama. Y yo oré por ella, le hice la oración, la reconcilié con el Señor, y el Señor hizo una obra preciosa en ella y en su esposo. Y ella viene y me dice eso, y a mí me acababan de decir mi diagnóstico. Miren, solo la abracé y le dije, Dios es bueno. Dios es bueno, y ahorita usted ha visto el poder sanador de Él. Ahorita usted vaya a hablarle a todo el mundo de que Cristo es su sanador. Y empecé a caminar, y en ese momento el Señor me lo dice puntual, para eso te quiero aquí. Si tú no estuvieras enferma, tú jamás hubieses venido a un hospital. Y miren, a partir de ese momento a mí me cambió total y completamente. Entré al periodo de las quimioterapias, perdí mi cabello totalmente con la primera. Se me fueron mis cejas, mis pestañas, las uñas de los pies terribles, las uñas de las manos también. Todavía tengo algunas cosas que me han quedado, pero fíjense que yo cada vez que venía de la quimioterapia, venía a alabar al Señor.
venía de verdad a alabarlo, a glorificar su nombre, a leer su palabra, a meterme con él, y yo no tuve síntomas de las quimioterapias. Muchas personas decían en el hospital todas las cosas que teníamos, vómitos y cosas así. Y yo no, pero yo le pedí a mi padre que yo no quería tener, no, yo solo pasaba dormida. Vino el tiempo de las radioterapias, terminé un año, ¿verdad? En diciembre del 2018 terminó las quimioterapias. En enero comienzo las radioterapias y ahí sí me fue bastante mal. Probablemente ya tenía mis defensas muy bajas y comienza el tiempo de las radioterapias. Perdí mi piel, ¿verdad? Era algo muy doloroso. Empecé con infecciones de una cosa, de la otra. El año 2019 lo pasé un poquito complicado, pero terminamos en octubre del 2019, terminamos todo el tratamiento. Estoy aquí, ya la doctora prácticamente me dio el alta. Está muy satisfecha porque he perdido peso, pero a causa de que ella me pidió que perdiera peso y pues me dieron un tema a seguir, ¿verdad? En ese sentido, no dieta, sino pues de comer de pero menos. Así es que estoy aquí sana porque Dios es mi sanador. Hemos visto mis hijos, el mayor tiene ya 30 años, ya me hizo abuelita de dos preciosos niños, uno tiene 7 y el otro acaba de nacer. Tengo a mi hija Alejandra, ella tiene 28, ya está casada también, vive en España con su esposo y a pesar de que están en pandemia y en Madrid, ella está muy bien, bendito Dios. Y mi hijo, Diego, de 18, son mis 3 preciosos hijos que han visto de primera mano el poder de Dios, lo alaban, lo bendicen. Y esa es de las cosas más importantes, que la familia, que nuestro metro cuadrado conozcan de Cristo. Y nosotros como familia lo hemos conocido y creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Creemos que Él va a venir, que su segunda venida es real. Creemos en ese Cristo, en ese Dios sanador, proveedor, porque a pesar de todo, nunca nos ha faltado ni techo, ni comida, ni vestido, porque esa es promesa. Este es mi testimonio. Quiero darle las gracias por el tiempo que dedicaron a verlo. Es lo que Dios ha hecho en mi vida. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. De verdad, es una organización que la mueve el Espíritu de Dios, porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, seguimos. Estamos en países donde las religiones no pueden llegar. Y hablamos con personas que sería imposible hablar con ellas, ¿verdad? Pero por medio de esta organización hemos llevado el Evangelio a toda criatura. Y yo nada más les pido que hagan una oración conmigo, ¿verdad? Que fue la oración que me permitió vivir esta aventura con Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos dan de hablar de tus maravillas. Gracias, Padre, porque bueno eres y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido, Señor, que llenes los corazones de todas estas personas que han escuchado, Señor, tu poder. Y que también, Padre, las bendigas, que las prosperes, que las llenes, Padre, de tu presencia. Y vamos a repetir ahora, Señor Jesús, en esta tarde, entrego mi corazón a ti. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias te doy, Padre, porque has inscrito este día mi nombre en el libro de la vida. Y sé, Padre, que al morir voy a estar en tu presencia. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gracias. Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana, tal y cual lo dijimos en la oración, porque Él es así. Él es bueno, es misericordioso, es nuestro sacerdote eterno. Y que Dios los bendiga y gracias.